Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la filosofía de John Stuart Mill, el utilitarismo y el liberalismo. Un tema que, la verdad, me fascina, porque parece súper antiguo, pero está en todos lados. Exacto. Y, a ver, la misión de esta exploración detallada que vamos a hacer hoy es intentar descifrar un rompecabezas bastante profundo. Sí, un rompecabezas que define casi todas las decisiones que tomamos como sociedad. Tal cual. Pensemos un poco en esto. ¿Cómo equilibramos nuestra propia búsqueda de la felicidad con el bienestar de la sociedad entera? Y, digamos, yendo un paso más allá, ¿es posible medir el placer y la moralidad como si fueran una ecuación matemática? Es una pregunta enorme, y te diría que el intento de matematizar la moral es uno de los experimentos más audaces que tenemos en la historia del pensamiento. Bueno, vamos a desarmar un poco este tema, porque creo que hay un malentendido gigante con la palabra misma. Hoy en día, si le decís a alguien que algo es utilitario, suena casi como un insulto, ¿no? Claro, totalmente. Suena a un diseño brutalista, a algo gris o a algo que es puramente funcional y aburrido. O a una persona súper fría, calculadora, que solo busca su propia ventaja. Exacto. Pero si vamos a los textos, desde Epicuro hasta Jeremy Bentham, que es el padre de esta corriente moderna, la utilidad es exactamente lo contrario a esa creencia. ¿En qué sentido lo contrario? En que, para ellos, la utilidad es sinónimo absoluto de placer y de ausencia de dolor. O sea, no están oponiendo lo útil a lo placentero. Ah, mira. Claro, están diciendo que lo único verdaderamente útil en la vida es lo que genera goce. El principio fundamental de Bentham es clarísimo. Propone buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. A ver, detengámonos ahí porque la premisa suena, hasta hedonista. Casi como si el objetivo de la vida fuera solamente pasarla bien y listo. Y en cierto nivel básico lo es. Pero Bentham lleva esto a un nivel de política pública. ¿Qué es lo interesante? Claro. Imagínate que sos alguien que hace las leyes, ¿no? Y tenés que decidir si los fondos de los impuestos van para construir un hospital o, no sé, un estadio de fútbol. ¿Cómo medís? ¿Qué genera más felicidad? Es el gran problema. Y Bentham, literalmente, intentó crear un algoritmo para esto. Una especie de hoja de cálculo de la felicidad. O sea, pensemos en una aplicación donde le vas poniendo puntajes a las cosas. Exactamente eso. Él lo llamó el cálculo felicífico o cálculo hedonista. Bentham era un empirista muy radical, digamos. Quería datos duros. O la certeza de que realmente va a pasar, también la proximidad, o sea, qué tan pronto vas a sentir ese placer y a cuánta gente va a afectar. Es una locura pensar en una contabilidad moral así. O sea, si al final de la columna de Excel la suma de placer supera a la suma de dolor, la acción es correcta. Esa es la idea matemática detrás de Bentham, sí. Pero, a ver, ¿es realmente tan simple? Porque me hace ruido. ¿Podemos sumar la felicidad de distintas personas como si fueran puntos en un videojuego? Es la gran crítica que se le hace. Porque, digamos, da lo mismo el placer que te da comer una porción de torta que tiene una intensidad altísima pero dura 10 minutos, que el placer de, no sé, aprender a tocar el piano. Que te lleva meses de frustración, claro. Exacto. Si la cantidad de puntos de la torta y del piano al final da lo mismo, Bentham diría que son iguales. Para Bentham sí. Él literalmente decía que a igual cantidad de placer, un juego de niños vale lo mismo que la mejor poesía. Todo era una cuestión de volumen total. ¡Qué fuerte! Y ahí es donde la teoría hace agua, me parece. Y ahí es donde entra John Stuart Mill. Él fue el ahijado intelectual de Bentham, educado desde muy chico para ser una máquina de calcular utilitarista. Ah, claro, le metieron una presión enorme. Muchísima. Tuvo una crisis nerviosa severa de joven por esto mismo. Y esa crisis le hizo ver las limitaciones del sistema. Se dio cuenta de que a ese cálculo matemático le faltaba algo. Le faltaba el alma humana, me imagino. El arte, los sentimientos. Exactamente. Entonces, Mill revoluciona todo e introduce un concepto nuevo, la superioridad cualitativa. Argumenta que no todos los placeres valen lo mismo. O sea, ¿la calidad importa más que la cantidad? 100%. Mill dice que los humanos tenemos facultades superiores a los animales, y por eso los placeres del intelecto o la imaginación valen muchísimo más. Hay una cita muy famosa de los textos sobre esto, ¿no? La del cerdo. Sí, es brillante. Él dice que es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho, y mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Claro,
porque alguien con facultades superiores necesita más cosas para ser feliz y quizás sufra más. Pero nunca, jamás cambiaría su lugar con alguien que solo puede disfrutar placeres básicos. El necio solo conoce un lado del problema. Sócrates conoce los dos. Acá es donde se pone realmente interesante, te digo. Porque si el objetivo sigue siendo la felicidad, ¿qué pasa con las cosas que usamos para llegar ahí? Te referís a los medios. ¿Sí? Pensemos en el dinero, por ejemplo. En principio es solo un medio para comprar cosas o evitar el dolor, ¿verdad? Claro, es una herramienta. Pero es súper común ver personas para las que juntar plata se vuelve el único fin de su vida. El medio se traga al objetivo. ¿Cómo encaja eso en esta búsqueda de la felicidad? Mill explica por asociación psicológica. Empezás asociando el dinero con el placer que te compra. Y llega un punto en que la mente fusiona las dos cosas. Tener billetes te genera placer físico, aunque no los gastes. O sea, ¿se corrompe el sistema? En algunos casos sí. Pero la belleza de la teoría de Mill es que dice que esto mismo pasa con cosas positivas. La virtud y el altruismo funcionan igual. A ver si te sigo. Al principio ayudar a otros te cuesta, pero después lo asocias con tu propia felicidad. Tal cual. Mill dice que el utilitarismo exige que seamos espectadores imparciales y benevolentes. No puedes poner tu felicidad por encima de la del resto. Es súper exigente eso. Lo es. Y lo más curioso es que Mill, siendo muy secular, dice que el espíritu ideal de la ética utilitarista está en la regla de oro de Jesús de Nazaret. Haz a los demás lo que querrías que te hicieran a vos. Exacto. Ese es el ideal supremo para Mill. Está buenísimo en la teoría, pero en la vida real me genera un choque enorme. Llevémoslo a un tribunal moral. Importa por qué hacemos las cosas. Ahí nos metemos en terreno pantanoso. El gran choque con Immanuel Kant. Exacto. Porque para Kant, la intención es lo único que importa, ¿no? La voluntad pura. Sí, la deontología de Kant mira solo el deber. Mill, en cambio, defiende el consecuencialismo. Lo que le da valor moral a una acción es el resultado, las consecuencias. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Imaginemos un caso bien actual. Un influencer súper polémico, hasta medio tóxico, decide donar una fortuna a un hospital de niños. Ok, buen ejemplo. Pero sabemos que no le importan los chicos. Lo hace solo para salir en los diarios, lavar su imagen y conseguir más seguidores. Todo por ego. Todo por ego. Para Kant, esa acción no vale nada éticamente. ¿Pero qué diría Mill de este influencer? Mill diría que la acción es completamente buena. ¿En serio? ¿Pero no le quita esto el alma a la moralidad? ¿Evaluar solo el resultado no es un poco frío y calculador? Puede sonar frío, pero fíjate la lógica. El utilitarismo separa a la acción de la persona que la hace. Los motivos ocultos son empíricamente inobservables. Claro, no podemos leerle la mente. Tal cual, lo que sí podemos observar son los resultados. Esa plata compró respiradores y salvó vidas. El mundo mejoró gracias a esa acción, por más que el motivo haya sido egoísta. O sea que Mill te diría que el influencer es una pésima persona, pero que hizo una excelente acción moral. Exactamente. Para Mill, lo que mejora a la sociedad es la acción. Y si fomentamos un sistema donde hacer cosas útiles tiene recompensas sociales, como la fama en este caso, la sociedad entera gana. Es súper pragmático. Pero bueno, habiendo establecido cómo se mide si una acción es buena, esto nos lleva a un problema político enorme. El choque entre el individuo y la sociedad. Claro. ¿Qué pasa cuando lo que hace feliz a la inmensa mayoría choca de frente con la libertad de una sola persona? Ahí pasamos al Mill de la filosofía política. Su obra fundamental acá es el ensayo sobre la libertad. Y él veía venir un peligro tremendo, que tomó del pensador Tocqueville. La tiranía de la mayoría. Exacto. El peligro de que la presión social obligue a todos a ser iguales. Para frenar esto, Mill pone un límite clarísimo. El famoso principio del daño. Tal cual. Dice que la única razón válida para que la sociedad se meta con la libertad de alguien es para evitar que perjudique a otros. A ver, para ilustrar esto de forma sencilla, es como el dicho, mi derecho a mover los brazos termina donde empieza tu nariz. Es la mejor definición gráfica. Pensemos en un edificio de departamentos. Si yo decido pintar todas las paredes de mi living de negro y dormir en el piso sobre cartones, a mis vecinos les puede parecer ridículo. Te van a juzgar, seguro. Me van a juzgar, pero no pueden hacer nada porque no les estoy haciendo daño. Ahora, si a las 4 de la mañana me pongo a aprender a tocar la trompeta, ahí sí la sociedad tiene que frenarme.
Porque el sonido cruza la pared y lastima el descanso del otro. Exacto. Y lo importante de los textos de Mill acá es que recalca que sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano. Totalmente soberano. Nadie puede obligar a otra persona a ser feliz según el manual de la mayoría. Es un nivel de libertad súper progresista para la época. Aunque si miramos bien las fuentes, hay que ser honestos, hay un matiz bastante oscuro en todo esto. Sí, el gran punto ciego de Mill. Porque él dice libertad absoluta para todos, pero con una letra chica gigante. Solo aplica a individuos y sociedades que él consideraba maduras. Es un rasgo muy fuerte de etnocentrismo y paternalismo del siglo XIX. Mill creía que las sociedades atrasadas o no occidentales no estaban listas para esta libertad. Llegó a justificar el despotismo colonial, ¿no? Lamentablemente sí. Argumentaba que si el fin último del imperio era educar y mejorar a esos pueblos, un gobierno autoritario externo era justificable temporalmente. Es una contradicción terrible con su propio principio del daño. Y nos muestra que, ninguna teoría es perfecta. De hecho, los críticos del utilitarismo han encontrado fisuras lógicas enormes a lo largo del tiempo. Sí, la teoría tuvo que evolucionar muchísimo. Empezamos con Bentham y el utilitarismo de los actos, pasamos a Mill con el utilitarismo de las reglas, y más adelante tenemos otras versiones. Saquemos a la luz la crítica más famosa y letal que aparece en los textos: el dilema del circo romano. El gran dolor de cabeza para los utilitaristas. Imaginemos esto. Tenés a 50,000 personas en el Coliseo, gritando, disfrutando al máximo. Y en el medio de la arena, un solo gladiador inocente siendo devorado por leones. Una escena espantosa. Espantosa. Pero si usamos la calculadora de felicidad básica, la suma inmensa del placer de esos 50,000 supera ampliamente el dolor de una sola persona. Entonces te pregunto, ¿acaso el utilitarismo justifica sacrificar a un inocente solo por el entretenimiento de la mayoría? Si tomás el utilitarismo de los actos de Bentham crudo y directo, te diría que estás en problemas para defenderlo. Pero los utilitaristas y el propio Mill con sus reglas desmantelan este ejemplo. ¿Cómo lo hacen? Porque los números matemáticamente están en contra del gladiador. Primero, porque argumentan que estás mezclando magnitudes incompatibles. La vida humana y sus derechos básicos no se pueden poner en la misma balanza que el simple entretenimiento. O sea, un punto de vida no es igual a un punto de diversión. Exacto. Y segundo, desde el utilitarismo de las reglas se fijan en el largo plazo. Si la regla de la sociedad es «podemos matar a cualquiera para divertirnos», el terror constante que viviría la población destruiría cualquier tipo de felicidad general. Claro, porque yo que estoy en la tribuna hoy, mañana puedo estar en la arena. Tal cual. La seguridad jurídica y los derechos básicos generan muchísima más utilidad a largo plazo que el sadismo de una tarde. Es una muy buena defensa. Igual, el experto en política John Rawls y otros pensadores posteriores le pegaron muy duro a esto. Sí, Rawls tiene una acusación muy válida. Dice que basar los derechos humanos en su utilidad es súper frágil, porque si un día las matemáticas cambian, te quedas sin derechos. Para Rawls hay cosas inviolables y no negociables. Y es una tensión que sigue hasta hoy. Por eso, filósofos contemporáneos como Peter Singer intentaron reformular todo de nuevo, creando el utilitarismo de las preferencias. ¿Qué cambia con Singer? Abandona la idea de medir emociones como el placer o el dolor, que son tan subjetivas, y propone enfocarse en satisfacer la mayor cantidad de intereses o preferencias conscientes de los individuos involucrados. Intentando hacerlo un poco más objetivo, claro. Pero el desafío de fondo siempre queda. ¿Qué hacer cuando la mayoría quiere algo que aplasta a la minoría? Es fascinante. Y si hacemos un pequeño resumen de todo lo que recorrimos hoy, a mí me queda muy claro algo. A ver, ¿qué te queda? Que el utilitarismo, especialmente la versión refinada de John Stuart Mill, no es para nada esa calculadora fría de placeres básicos y egoístas que la gente suele pensar. Para nada. Es una visión humanista. Totalmente. Busca una felicidad cualitativa, nos empuja a cultivar el intelecto y la virtud. Y sobre todo, hace una defensa irrestricta de la libertad individual frente a la opresión de la sociedad. Y para cerrar este análisis profundo, me gustaría dejarles una idea para reflexionar a futuro, que construye sobre todo esto que charlamos. ¿Te escucho? Pensá que Mill advirtió que la verdadera felicidad requiere esfuerzo intelectual, ¿no?
que es preferible ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Sí. Bueno, ¿qué pensaría Mill de nuestra sociedad actual? Hoy estamos constantemente bombardeados por algoritmos, redes sociales, estímulos rápidos que nos dan placeres súper efímeros y sin ningún tipo de esfuerzo. Todo diseñado para la satisfacción inmediata. Exacto. La gran pregunta es, ¿con toda esta tecnología hemos logrado realmente la mayor felicidad? ¿O simplemente nos hemos convertido en esa sociedad de cerdos satisfechos a la que Mill tanto le temía? Uf, qué pregunta. Nos deja pensando un montón sobre qué tipo de placeres estamos priorizando en nuestro día a día. Hasta la próxima.